Hola, buenos días, amados hermanos y hermanas en Jesucristo, querida Iglesia. Un día más, una semana más, estoy con vosotros para compartiros una porción de las Sagradas Escrituras y que podamos meditar en ella durante el transcurso de esta semana hasta que nos congreguemos, que podamos no solamente meditar, sino también sacar aplicaciones y conclusiones, reflexiones prácticas en esta palabra para nuestro diario vivir, ¿no? Y yo la palabra que quería traer en esta mañana es una palabra que Dios ha traído a mi vida en estos días de una forma bastante fuerte, ¿no? Digamos, me ha inquietado mucho, ¿no? Y es una amonestación en cuanto a uno de los pecados más graves que, que podemos cometer delante de Dios, ¿no? Y que si es así que lo estamos cometiendo, necesitaríamos, por supuesto, siempre necesitamos arrepentimiento, pero en estos hay pecados concretos pecados específicos que son muy repugnantes delante de Dios y que nos hacen estar en un peligro, e incluso un peligro de muerte, ¿no? Y este pecado concreto podemos verlo en Primera a los Corintios. Vamos a abrir la carta a los Corintios, os vamos a escuchar y luego pues tomar notas si queréis, y cuando tengáis tiempo ir a vuestra Biblia y analizar si esto es así. Primera a los Corintios capítulo 10 hay una amonestación, unas amonestaciones, mejor dicho, de Pablo, poniéndonos un ejemplo de nuestros antepasados, mejor dicho, de los antepasados del pueblo judío, pero en cierto modo también para con nosotros, porque como Pablo decía a los romanos, hemos sido injertados en ese olivo que simboliza el pueblo de Israel, ¿no? De alguna manera, en la palabra. Por tanto, también eran nuestros antepasados en el sentido espiritual, ¿no? Y en el capítulo 10 de esta carta de Primera a los Corintios, Pablo dice así. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Aquí se está refiriendo a todo el pueblo que salió de Egipto, con mano poderosa, usando Dios a Moisés y a Aarón, ¿verdad? Dios mandó las 10 plagas y el faraón pues no tuvo más remedio que dejarles salir de ese periodo tan largo de esclavitud, que evidentemente no fueron los 420 años que nos habla la palabra, porque sabemos que los primeros años fueron un deleite para las 12 tribus, e incluso para Jacob, ¿no? El poder estar en Egipto fue un sustento, fue una supervivencia y un estar pues de una forma cómoda, tranquila, suplida en cuanto a necesidades completamente, pero fueron pasando los años, fueron pasando los siglos y se levantó en el tiempo que Dios saca al pueblo de Israel, de Egipto, se levantó un faraón que no quería saber nada de las cosas de Dios, ni mucho menos, ni por supuesto consideraba al pueblo de Israel como una bendición, sino todo lo contrario, ¿no? Lo consideraba como una bendición en cuanto a mano de obra, pero lo consideraba como un peligro en cuanto al crecimiento numérico de ese pueblo de Israel. Por tanto, mandó matar a todos los varones en el tiempo en que nació Moisés. Sabemos la historia, sabemos las plagas que Dios envía y que ejecuta.
usando como instrumento a Moisés y a Aarón, ¿no? Entonces, todos estuvieron, cuando Dios los saca, estuvieron bajo esa presencia de Dios de día, que era la nube, de noche sabemos que era esa columna de fuego, y todos pasaron el Mar Rojo, ¿no? Donde Dios hace pasar a su pueblo en seco y a Faraón y a los egipcios que le seguían, pues los ahoga en ese Mar Rojo, ¿no? Juntando de nuevo las aguas, ¿no? Dice que todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Era un simbolismo, ¿no? No solamente el bautismo público que hacemos en agua, sino también del nuevo nacimiento, ¿no? Simbolizaba, ¿no? Sabemos que en el Antiguo Testamento hay muchas figuras y tipos que, como dice el autor de Hebreos, pues era sombra de lo que había de venir, que en este sentido tenemos claro que lo que había de venir era Jesucristo. Lo que había de venir y lo que ha de venir por segunda vez es nuestro Señor Jesucristo en gloria, ¿no? Dice que todos bebieron la misma bebida espiritual, es decir, todos fueron suplidos de la misma manera, ninguno fue suplido más que otro, ¿no? Y esa bebida espiritual era el agua que salía de esa roca espiritual, dice también, que lo seguía, y la roca era Cristo, ¿no? Recordamos la palabra, por ejemplo, de Cristo a Pedro, ¿no? Diciendo sobre esta roca. Sabemos que la piedra principal, la roca principal es Cristo, ¿no? Como dice Pablo también a los Efesios, ¿no? Que somos edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, pero que la piedra principal es Cristo. Sabemos que también Pedro dice que nosotros somos como piedrecitas, ¿no? Somos como ese templo que se va edificando espiritual, ¿no? Pero fijaos lo que sigue diciendo aquí, ¿no? Cristo ya estaba de alguna manera, ¿no? En esa implicado, ¿no? Junto al Espíritu Santo y al Padre estaban implicados en esa liberación, ¿no? Y era un simbolismo también del nuevo nacimiento, ¿no? De alguna forma, de lo que había de venir, ¿no? De la dispensación en Cristo Jesús, ¿no? En cuanto a salvación, es entrar en la tierra prometida, ¿no? Era también un simbolismo de lo que va a pasar con nosotros, ¿no? Que entraremos en esa tierra prometida que no es ni más ni menos que el reino de los cielos, ¿no? En gloria, ¿no? Cuando Cristo, pues, venga por segunda vez. Ya no como cordero, sino como león, ¿no? Dice que, pero de los demás de ellos, es decir, de la mayoría de ellos, de una gran mayoría de ellos, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto, es decir, no pudieron entrar en la tierra prometida. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras. Codiciamos por egoísmo, codiciamos porque deseamos lo que tienen otros, codiciamos porque deseamos ser más que otros. Eso son cosas malas, es codiciar no lo bueno, ¿no? No es un deseo bueno, ¿no? Codiciar es un mal deseo, ¿no? Que nos angustia y que nos hace hacer cosas malas, ¿no? Como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, ¿no? Principalmente se está refiriendo a cuando hicieron, ¿no? Ese becerro de oro, ¿no? Que simbolizaba al dios Apis, ¿no? El dios de los egipcios, ¿no? Y que decía, estos son tus dioses, ¿no? Dijo Aarón, por estar a bien con el pueblo, ¿no? Aarón cambió, ¿no? Cambió el mandamiento principal o los 5 principales mandamientos en cuanto a nuestra relación con Dios, lo cambió por los 5 últimos, ¿no? Quiso empezar la casa por el tejado, ¿no?
buenas relaciones con nuestros hermanos, buenas relaciones con los seres humanos y una mala relación con Dios, ¿no? Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. ¿Quién está libre? ¿Quién no ha fornicado alguna vez en su corazón, en sus pensamientos, ¿no? En sus deseos? Aquí yo creo que nadie nos salvamos, ¿no? Ni tentemos, sobre todo no solamente los hombres, también las mujeres, ni tentemos al Señor, como también algunos le tentaron y perecieron por las serpientes. Tentamos al Señor de ponerle a prueba con malos deseos, es como probar al Señor para pecar, ¿no? Para dudar de una forma viciosa, de una forma, eh, digamos, mala, ¿no? Una forma que como si no valoráramos, ¿no? La omnipotencia de Dios ni el poder de Dios, ¿no? Eso es tentar al Señor, ¿no? Es lo que hizo Satanás con Jesús. Si tú eres el Hijo de Dios, haz esto, ¿no? Entonces, a veces lo hacemos como cristianos, ¿no? Entramos en esta serie de pecados, ¿no? Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor, ¿no? La murmuración es algo que Dios abomina, ¿no? No solamente la murmuración hacia Dios, sino la murmuración hacia los hermanos, ¿no? El no ser claros, en andar con críticas, no decir las cosas a la cara, eso es algo que Dios aborrece. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Y quiénes han alcanzado los fines de los siglos? La Iglesia, hermano. Todos aquellos redimidos por la sangre de Cristo, ya estamos en esos tiempos finales. Desde que Cristo resucitó en gloria, después de estar 3 días, ¿eh? 2 días en la tumba, el tercer día resucita en gloria y ya estamos en esos tiempos finales. El fin de los siglos cada vez está más cerca. Pablo decía que ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Yo no sé los años que tú llevas en el Señor, pero sea los años que llevas, sean pocos o muchos, cada vez está más cerca tu salvación completa, hermano. En cuanto a terminar bien la carrera, por supuesto tenemos vida eterna en Cristo Jesús, pero terminar bien la carrera, terminar con un buen testimonio, poder decir como decía Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, ¿no? Dice, así que, puesto que os estoy dando estos ejemplos y estas advertencias, examinaos. El que piense estar firme, mire que no caiga. Examínate, hermano. Examinémonos, porque estas cosas que hizo el pueblo de Israel provocaron que Dios ejecutara un juicio en el cual ninguna persona que salió del pueblo de Israel entró en la tierra prometida. Solamente entraron Moisés, iba a decir. Moisés no entró. Moisés murió a las puertas. Pero solamente entraron Josué y Caleb, de los que salieron de Egipto. Y luego los hijos de los que salieron de Egipto, hijos y nietos, son los que entraron en la tierra prometida. Este juicio, si queréis buscarlo o si queréis estudiarlo, este juicio lo encontramos en Números. Números, en el capítulo 14, encuentras tú el castigo por todas estas cosas, la sentencia, ¿eh? La sentencia tan grave. Y vuelvo y repito, el Antiguo Testamento son ejemplos, experiencias, cosas que Dios ha querido registrar, que son inspiradas por Dios para advertirnos. Son como una figura y una sombra de lo que había de venir, que vuelvo y repito, lo que había de venir no era ni más ni menos que el reino de los cielos acercándose a nosotros por medio de Cristo, de una forma
visible, de una forma innegable, incuestionable. Hermano, hermana, fíjate lo que dice por eso debemos examinarnos, por eso si pensamos que estamos bien, en buena relación con Dios, tengamos cuidado cada día, no nos digamos, confiemos de nosotros mismos. Fíjate lo que decía el salmista, ¿no? Vamos a ir un momento, por favor, al Salmo, eh, creo que es 138 o 139. Vamos a ir al 139, un momento. Sí, 139. Fijaos lo que dice al final el salmista, ¿no? En este salmo tan precioso, ¿no? Un salmo de David, ¿no? Fijaos lo que decía David al final de este salmo, versículo 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno, en el camino hacia esa tierra prometida, hacia esa eternidad en gloria, ¿eh? Donde gozaremos por siempre, donde ya no habrá más examen de Dios hacia nosotros ni de nosotros hacia nosotros mismos, porque estaremos ya en la presencia de Dios, con cuerpos glorificados, ¿eh? Donde la muerte habrá sido sorbida en victoria, como recordaba Pablo a los Corintios en el capítulo 15, ¿no? En la victoria de Cristo. Fíjate lo que sigue diciendo, ¿no? El capítulo 10 dice, versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, ninguna prueba, ninguna tentación, ninguna prueba de parte de Dios, pero ninguna tentación de parte de Satanás que no podamos resistir. Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. En Cristo podemos soportar, en Cristo podemos salir victoriosos de la tentación. Caemos muchas veces en pecado, pero tenemos victoria en Cristo. Podemos vencer el pecado por medio de la obediencia. Y esto es una práctica diaria, hermano. Por tanto, o sea, en conclusión a esto, dice versículo 14, en conclusión a todo lo que os he estado diciendo, dice Pablo, huid de la idolatría. Engloba todos estos pecados en uno de los pecados más graves delante de Dios, porque afecta a nuestra comunión personal con Dios, porque está en la primera tabla, en nuestra relación personal con Dios, los 5 primeros mandamientos que engloban nuestra relación personal con Dios, ¿eh? El amar a Dios con todo nuestro corazón, la idolatría. Idolatría es todo aquello que se ponga en nuestra mente y en nuestro corazón delante de Dios, que pongamos en primer lugar antes que a Dios. Y no solamente son todas estas cosas que el pueblo de Israel hizo, sino también muchas más cosas, ¿no? Pablo, por ejemplo, dice que el amor al dinero es raíz de todos los males, ¿no? En 1 Timoteo capítulo 6, pero ese amor al dinero no es otra cosa que idolatría, hermano. Así que tengamos cuidado, examinémonos y digamos a Dios, escudriña lo más profundo. ¿Quién podrá entender sus propios errores, sus propios pecados? Líbrame de los que me son ocultos, decía el salmista. Bueno, hermano, no tengo nada más que deciros. Espero que esta palabra de Dios haya sido y sea de ayuda.
y de bendición para vosotros. Que Dios os siga cuidando y os siga guardando y que estemos alertas, hermanos. El Señor viene y no tardará mucho.